¿Puede tomar asiento? Um, un corazón dadivoso. Hoy estamos en el último o en el penúltimo estudio del libro de los Filipenses, que lo hemos estudiado de una forma sistemática. Desde el año pasado comenzamos. Y dice la escritura en Filipenses capítulo 4, versículo del 14 al 19, si cuando lo encuentra puede decir un fuerte amén. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviaste, y a una y otra vez, pues, para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y no tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Este martes, no sé si a usted le ha pasado, me levanté con una canción en mente, una que entonábamos cuando yo estaba por allá joven, unos 15 años creo yo, o menos. Entonábamos esta canción que creo que un hermano leyó el pasaje en estos días, y esta canción está en Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 19. Y quiero comenzar con ello porque nos puede trazar una línea a lo que estudiamos las últimas 2 semanas y una introducción a lo que vamos a mirar el día de hoy. Y este pasaje, que lo convirtieron luego en canción o en alabanza, en cántico, y lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente, dice, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice, el Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. Sería bueno, eso así si pronto lo practicamos para cantarlo un día, esta canción con fundamento bíblico. Jehová es mi fortaleza, dice la Reina Valera, si no me falla la memoria, ¿cierto? Jehová es mi fortaleza. Hermano, Él es nuestra fortaleza, aunque haya escasez, ¿no? Aunque no haya frutos, y quizás está escrito en un contexto, no me quiero meter mucho, pues está en un contexto de agricultura donde si no había uvas, cosecha para poder vender, no había para comer. Entonces, hermano, yo quiero que usted pueda poner este pasaje en su corazón y hacerlo parte de su vida. Que usted y yo podamos decir, con todo yo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Y hoy, relacionado con el tema de hoy, un corazón dadivoso. De hecho, también saludo a aquellos hermanos que por enfermedad
o por precaución no están hoy con nosotros y lo están viendo en la internet, bueno, espero que no estén viendo, no sé, luego me compartirán, pero espero de que estén allí, reciban también un caluroso saludo en esta tarde. Y también aquellos que por casualidad también nos están viendo ahí, pero bueno, también mejor los saludamos. No voy a decirle nada porque pronto me ven muy agresivo y salen y se van. Así que mejor a todos, los que están enfermos, los que están trabajando, los que están por precaución en sus hogares y los que están descansando porque están cansados, pues también un fuerte abrazo y espero que nos estén acompañando. Un corazón dadivoso. Un corazón dadivoso, un corazón que piensa en los demás, es un corazón que vive contento. Y cuando miramos la vida del apóstol Pablo, durante todo este pasaje que hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, aún cuando estudiamos el libro de Efesios, y luego cuando estudiamos la epístola a Colosenses, también lo vamos a mirar. Vemos claramente que el apóstol Pablo era un hombre que estaba preocupado por los demás más que por él mismo. Por eso él pudo decir, yo he aprendido a estar contento. Pero tristemente la mayoría de nosotros experimentamos lo contrario, que en lugar de poder encontrar satisfacción en pensar en el bienestar de los demás, encontramos satisfacción pensando en nosotros mismos. Y muchas veces queremos forzar a las personas a entrar a nuestro molde que hemos creado, ¿no? Por eso a veces tenemos conflicto con nuestro cónyuge, con nuestro jefe, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, porque ellos no cumplen las expectativas que nosotros hemos trazado y entramos en problema. Cuando miramos al apóstol Pablo, uno puede recordar, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9, lo puede buscar rápidamente, si no yo se lo leo o sale al frente. Pues en el primer capítulo, en el versículo 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente sobre los filipenses. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él quería que la iglesia abundara en amor. Ahora, ¿qué significa esto de que la iglesia abundara en amor? Bueno, que él estaba preocupado por el bienestar de los hermanos de Filipo. Si usted va al capítulo 2, versículos 3 y 4, mire lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando a cada uno como ¿qué? Superior a nosotros mismos o a él mismo. Y mire lo que dice el versículo 4. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. O sea, deje del egoísmo, dejen de estar pensando únicamente en yo, en cómo me siento yo, y también piensen en los demás. Piensen en el bienestar de los demás. Mire, si Cristo hubiera pensado únicamente en el bienestar de él, en los intereses propios, se hubiera quedado ¿en dónde? Con el Padre. Pero la palabra dice en Filipenses, que ya lo estudiamos, que él, todo lo contrario, él pensó en el bienestar de un hombre pecador, de un hombre miserable, de un hombre que se revolcaba en sus pecados, y dijo, voy a venir a satisfacer la necesidad de ese pecador. Dejó el cielo, dejó los ángeles que le servían, y vino y se puso a la disposición de usted y de mi persona como pecadores. Entonces Pablo había entendido ese concepto y vivió por ese concepto y quería que la iglesia de Filipo lo entendiera, y creo yo que esta iglesia lo había entendido. No falta recordar o pensar un poco en la situación tan precaria en la que se encontraba el apóstol Pablo.
mientras escribía esta carta, siempre debemos recordarlo. Pero él había experimentado una escasez sustancial y mucha necesidad. En medio de esa necesidad que él estaba experimentando, la iglesia de Filipo pues escucha la noticia de que el apóstol Pablo está pasando por mucha necesidad. El apóstol Pablo está detenido, pasa por mucha necesidad. Y entendiendo eso, ellos dicen, bueno, tenemos que hacer algo. Y dice que la iglesia envió al hermano Epafrodito con una provisión de amor al apóstol Pablo. Y de entre ellos estaba pues una ofrenda. Y quiero que note algo importante y quizás digno de resaltar. Porque la ofrenda que los filipenses le habían mandado al apóstol Pablo no era porque a los filipenses les sobraba. Los filipenses realmente eran pobres e hicieron un esfuerzo tremendo para enviarle esta ofrenda. Así que mientras estudiamos esto, yo quiero que usted lo tenga en cuenta, lo tenga claro en su mente. La iglesia de Filipo era una iglesia pobre, pero que sin embargo hizo un esfuerzo para aportar para el ministerio, para sustentar al apóstol Pablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 8, ¿se acuerdan cuando estudiamos? Pablo habla a esta iglesia de Corinto sobre las iglesias de Macedonia, que aunque eran pobres, tuvieron la oportunidad de poder sustentar el ministerio del apóstol. Y Pablo dice que él recibió el regalo que ellos enviaron con Epafrodito. Y Epafrodito regresa nuevamente a la iglesia de Filipo. Y ya el apóstol Epafrodito regresa con esta carta, la carta que estamos estudiando. Y mira algo interesante, porque al leer la iglesia de Filipo esta carta, ellos iban a encontrar con frases como las que voy a leer, y frases que nosotros conocemos hoy como versículos, pero para ellos en ese tiempo eran frases. Pero por ejemplo el versículo 11, miren lo que dice. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a estar contento. Versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. O sea, aprendí el secreto de aunque estoy teniendo hambre y estoy pasando necesidad, estoy contento. Y en el versículo 13 les dice, mire, yo puedo soportar cualquier cosa que yo esté pasando porque dentro de mí tengo un poder que me sostiene. Ahora imagínense usted por un momento en la iglesia de Filipo recibiendo esa carta, luego de haber hecho un esfuerzo sobrehumano, sobrenatural, o bueno, mejor pongámoslo sobrehumano, ¿no? Porque ya sobrenatural es ya la intervención de Dios, sino un esfuerzo sobrehumano para enviar esta ofrenda, y luego reciben la contestación, no les pedí porque tuviera escasez, sé vivir en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera pudo haber pensado, bueno, pues todo el esfuerzo que hicimos y este hombre no necesitaba lo que le mandamos. Dice que todo lo puede hacer en Cristo. Pero eso no es la idea. De hecho, creo que la iglesia no lo pensó de esa manera. Pero a pesar de todo lo que estaban pasando, Pablo le dice en el versículo 14, que fue el que leímos, sin embargo, aunque ya leyeron todo lo que yo he dicho, que estoy bien, que estoy contento, que he aprendido, versículo 14, sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. La acción, Pablo le está diciendo a ustedes, iglesia, de enviarme esta ofrenda, pone en evidencia el carácter de ustedes. Pone en evidencia la nobleza de ustedes. Y bueno, y usando una frase del domingo, pone en evidencia su misericordia que ustedes tienen. Participaron conmigo en la aflicción, es decir, participaron en mi dolor, participaron en mi tribulación, participaron en mi angustia. Y lo hicieron bien, porque están evidenciando que están aprendiendo lo que les he enseñado. Y vuelvo y le digo, uno como pastor o cualquiera que es maestro de escuela dominical podrá
hay cierto, digamos, contento o alegría en el corazón cuando uno ve que cuando usted está enseñando algo, el pueblo lo está poniendo en práctica. El pueblo está viviendo eso. Y yo creo que esa era la alegría que tenía el apóstol Pablo, y comparte con ellos. Y pensaba yo en esto, no, poniéndome un poco en los pasajes, hay un creyente en esta congregación que siempre me dice, bueno, ¿y cuál va a ser el próximo tema? Porque quiero empezar a leer un poco de lo que usted va a hablar. Y eso es bueno. El domingo hice el anuncio del próximo tema que yo voy a ver, y luego se me acercó todo y me dice, a ver, dígame, pastor, es que quiero empezar a leer. Le dije, luego le digo, no coma ansias. Pero qué bueno, hermano, que todos podamos desarrollar. Estamos hablando de Filipenses, espero de que usted haya leído varias veces ese libro. Y eso trae motivación. Mire el versículo 15 y 16. Como diciéndoles, Pablo, no le estoy diciendo nada que ustedes no desconozcan. Mire el versículo 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Ahora, Pablo aquí le está recordando cuando la iglesia comenzó en Filipo. Y luego le dice, luego cuando habían tres áreas principales allá en Macedonia, que era Filipo, Tesalónica y lo de Berea. Luego cuando él se mueve a Acaya, allá donde está Corinto y Atena, entonces Pablo le dice, ustedes fueron los únicos que me ayudaron. Son los únicos que tuvieron un corazón de generosidad. Solo en ustedes encontré esa muestra de generosidad. Mire, cuando usted va al versículo 10, que ya leímos, él reconoce que en el pueblo o lo de Filipo, esta iglesia, tenía un corazón dadivoso. Mire el versículo 10, este lo voy a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. Pablo dice, yo doy gracias a Dios porque ustedes siempre han estado al tanto de mi servicio, de mi bienestar. Y dice, y no habían tenido la oportunidad, pero cuando tienen la oportunidad siempre hay un corazón dispuesto a dar. Volvemos nuevamente a Corintios en el capítulo 8. Pablo allí a la iglesia de Filipenses, de Corinto, les dice que esa iglesia era una iglesia pobre. En el capítulo 8. En el capítulo 11 también les dice que no quiso aceptar el dinero de los corintios, porque los corintios pues tenían sus problemitas, ¿no? El versículo, por ejemplo, el versículo 9, en el capítulo 11 de Corintios dice, no quiso ser gravoso para los corintios y reconoce que las necesidades fueron suplidas por los hermanos de Macedonia, o sea, por los hermanos de Filipo. Y mira algo interesante, la iglesia de Filipo, de Corinto, perdón, tenía un poco de dificultades. Y sabe que una de las dificultades que tenía, que eran medio tacaños. No les gustaba dar. Y Pablo dice, no le recibió. Y le dice, a usted no les gusta dar, pero sin embargo la iglesia que me sostiene es una iglesia pobre y sin embargo da. Pero eran buenos para hacer alarde ¿de qué? ¿De qué? De los dones. Ah, no, para eso sí son buenos. Eso hablaban en lenguas todas a la vez, es un desorden. Y por eso Pablo le dijo, mire, vea, pueden hacer de todo, pero si no tienen amor, no sirve para nada. Es como agarrar un platillo y empezar a tocarlo ahí sin sentido. Pero aquí en Filipo vemos unos hermanos totalmente amorosos y generosos. Y como lo mencionamos semanas atrás, Pablo estaba muy agradecido por la generosidad de estos hermanos. Y recuerde que generosidad es dar sin esperar ¿qué?
nada a cambio. Es hacer algo por alguien sin estar esperando que nada a cambio. A veces los pastores somos acusados de decir cosas inapropiadas. Y en el sentido de que no debería decir eso. O sea, pero ¿por qué dijo eso del hermano? ¿No? Bueno, Pablo le dice, le recuerda a los hermanos de Corinto que no eran tan generosos ni tan amorosos, que los de Filipos sí eran generosos y sí eran ¿qué? Amorosos. Ahora mira el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Pablo aquí da la razón del contentamiento. No es que busque los bienes materiales, dice Pablo. Mi objetivo en ustedes es lo espiritual. Ese era el estilo de vida del apóstol Pablo. Vivía preocupado por el bienestar, y usted lo puede ver en todas las oraciones del apóstol Pablo, en las cartas de Filipenses, de Colosenses, de Efesios, que él clamaba por el bienestar. Bueno, ya lo leímos en el capítulo 1, versículo 9. Pido en oración que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ese, hermano, yo creo que es el tesoro del cual Jesucristo habla en los cielos que debemos acumular, ¿no? Que va a nuestra cuenta espiritual. Pablo se regocija por las bendiciones espirituales que recibían los demás. Ahora, la pregunta obligada es, hermano, ¿nos regocijamos nosotros en las bendiciones que reciben los demás cuando tú no las recibes? ¿Te regocijas cuando alguien más recibe una bendición? ¿O te llena de tristeza, celo, amargura? No, yo creo que a lo largo del estudio hemos visto el corazón del apóstol Pablo que él no estaba interesado en acumular bienes materiales, sino en bienestar eterno. Ahora la pregunta es, ¿cómo un acto de generosidad al dar una ofrenda en medio de la pobreza le sería de beneficio espiritual a la iglesia? ¿Cómo? Bueno, dejemos que la Biblia conteste. Vaya a Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25, Proverbios 11. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene pobreza. Aquí hay un principio fundamental. Si das, obtienes más. Si atesoras, si quieres guardar, no tienes nada. Ahora mira el versículo 25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El alma generosa, o sea, el que da sin esperar nada a cambio, dice, va a ser prosperado. Y el que saciare, o sea, el que tuviera para darle a otro, dice el versículo, él también será ¿qué? Saciado. Es una promesa de parte de Dios. Ahora, Proverbios 19, versículo 17. Mire lo que dice, y leo de Nueva Traducción Viviente. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y Él te lo pagará. Es la misma idea que nos presenta Lucas 8, 38, que dice, dad y se os dará. Tremenda declaración, ¿no? A los que les gusta mucho manipular a la gente, con estos versículos los sacan a la orden para manipular a la gente, porque es una promesa bíblica, dad y se os dará. Pero el problema es que cuando a mí me están diciendo, mire, dé porque si usted da le van a regresar, entonces yo estoy dando no por generosidad, sino que estoy dando ¿por qué? Por esperar recibir. Y eso así no trabaja. Dice aquí, si el versículo 25, en el capítulo 11, allá en Proverbios, el alma generosa, esa es la que va a ser prosperada.
la que da sin esperar a nada a cambio, la que no tienen que torcerle el brazo ni manipularle así para que dé algo, la que no tienen que prometerle casa, carro, moto para que dé algo, sino que simplemente de su corazón dice, yo he propuesto dar esto para el Señor, para su obra, para el ministerio. Miren, en Corintios hay un pasaje muy conocido por muchos, 2 Corintios 9:6. Es muy conocido por muchos, es uno de los pasajes más leídos de las congregaciones a la hora de recoger las ofrendas, y también es el que es más utilizado para manipular a la gente. Pero dice, esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. En otras palabras, el principio que está presentando la Escritura aquí es cuando tú das con sacrificio, cuando tú das con generosidad, se convierte en un tesoro en el cielo y Dios, en respuesta a esto, te devolverá. Ahora, los hermanos de Filipo estaban siendo enriquecidos por su generosidad, por una acción. Porque su acción no solo estaba proveyendo para el ministerio de Dios aquí en la tierra, sino que también estaba supliendo la necesidad del siervo de Dios que estaba obrando el ministerio de Dios. Así que Dios estaba haciendo ¿qué? Honrado. O sea, no es simplemente dar porque tengo que dar, sino porque Dios está haciendo ¿qué? Honrado. Entonces Pablo dice, y estoy agradecido porque ustedes como iglesia dieron generosamente y Dios les va a regresar. Dios va a suplir sus necesidades y va a traer bendiciones espirituales para su vida, que es lo más importante. Y vuelvo y lo digo para que no haya malas interpretaciones. El principio de la generosidad es dar sin que yo espere nada a cambio. Porque si usted está dando con la idea de esperar recibir, eso va a causar problemas. Porque usted se está engañando solo. Miren lo que dice el versículo 18. O bueno, antes de leer el versículo 18, Pablo y la iglesia de Filipo, creo yo, y espero que nosotros como iglesia podamos caminar en esa misma línea, será una iglesia espiritual, que no le interese los bienes terrenales, que no vengamos a Cristo por buscar bienes terrenales, sino las bendiciones espirituales, que esa debe ser nuestra verdadera preocupación. Mira lo que dice el versículo 18, porque todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El término todo lo he recibido, dicen los expertos que es un término técnico comercial, en el sentido que significa recibí una suma y aquí está el recibo de lo que yo recibí de parte de ustedes. Entonces Pablo lo que le está diciendo aquí, le está diciendo en efecto, lo que ustedes me enviaron, lo recibí absolutamente todo, no me perdió nada. Luego dice, no solo he recibido todo en su totalidad, tengo en abundancia. Una vez más, ¿no? Dios ha ido supliendo cada una de las cosas que he necesitado. Y en tercer lugar les dice, estoy en abundancia. O sea, estoy completo, estoy lleno. Todo lo que necesito, todo lo que puedo pedir, lo tengo. Y puede decir que está completo y está lleno porque está en Cristo. Si usted está en Cristo, usted tiene todo lo que necesita. Todo lo necesario. Recuerde que su satisfacción no se debe al dinero que obtuvo, sino a lo que él vio que Dios estaba haciendo en la iglesia de Filipo, en un corazón generoso, y que esa acción a ellos le estaba produciendo bendiciones espirituales, tesoros en el cielo. Y miren lo que dice, lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? A Dios. Hermano, unas palabras simples para que podamos entender
Pablo le está diciendo, lo que me diste, no me lo diste ¿a quién? A mí. ¿Lo diste a quién? A Dios. Mire, la ofrenda que ustedes enviaron, la ayuda que ustedes me enviaron, es un aroma fragante delante de Dios. Es un sacrificio aceptable, es un sacrificio agradable delante de Dios. Hermano, cuando tú y yo ofrendamos, cuando tú y yo damos para la obra del Señor con generosidad, sin que nos tengan que obligar, sin que nos tengan que predicar 15, 20 minutos para que soltemos dinero, eso es algo que llega delante de Dios como un aroma fragante, agradable, y es acepto delante de Dios. Y estas palabras son términos del Antiguo Testamento. Cuando se le ofrecía a Dios un sacrificio que debería ser agradable y fragante delante de Dios, y un sacrificio aceptable delante de Dios, partía de la actitud de ¿qué? ¿De qué? Ajá, sí, en términos nuestros sería la actitud de ¿dónde? Del corazón. O sea, el sacrificio agradable a Dios es parte de la actitud del corazón. Y eso es lo que a Dios le agradaba. Mire, yo puedo sacar $200,000 y decir, Señor, aquí están $200,000, pero si yo le doy $200,000 pensando en que Él me va a regresar otros 200,000 y voy a tener 400,000, eso no llega adelante de agradable delante del Señor. Pero si yo saco $10, digo, Señor, es lo único que tengo por ahora, pero te lo voy a dar con todo mi corazón. Eso llega con un olor grato, fragante delante del Señor. Hay una cantidad de pasajes que puedo usarlos para sustentar esto, ¿no? La actitud del corazón, el sacrificio. Usted puede anotar allá Génesis 20, Génesis 8, versículo 20 y 21, los que están anotando, Éxodo 29, versículo 18, Levíticos capítulo 1, versículo 9, 13 y 17, también pudiera Ezequiel capítulo 20, 41. Pero Dios es claro en decirnos en el Antiguo Testamento, quiero un sacrificio que sea agradable. Quiero un corazón que me complazca. Quiero un aroma fragante. Lo mismo quiere hoy Dios de nosotros. Por eso le dijo a la mujer samaritana, a la samaritana, o sea, no es donde tú adores, es el ¿qué? Tu corazón. Y todo lo que hacemos, desde cantar, desde recoger un papel, cuando lo hacemos con un corazón rendido a Dios, Dios se agrada, Dios lo ve. Dios sigue pidiendo lo mismo hoy en el Nuevo Testamento. La diferencia es que esta vez ya no pide un animal, lo único que pide es nuestro corazón. Otra forma de decirlo podría ser, y esta creo que va a salir al frente, quiero que lo que le ofrezcamos, Dios dice, quiero que lo que le ofrezcamos a Él, Dios quiere que lo que le ofrezcamos a Él, debemos ofrecerlo con una mente pura y un verdadero acto de adoración. Una mente pura, sin ninguna doble intención. Dios, yo quiero darte esto a ti simplemente porque tú eres Dios. Yo no estoy esperando nada. Si me das bien y no me das bien, o sea, eso no es, yo he entendido y te lo entrego a ti de corazón. Mire, cuando yo ofrendo a Dios, iglesia, debo hacerlo y que pueda ser una ofrenda fragante, aceptable y agradable delante de Dios. Debe ser un acto puro, una mente pura, que sea una adoración pura. Por ese cuento de que firmen aquí los de 100, los de 50 y bueno, los de 20 no, puros 100 y 50. Eso no es una ofrenda pura. Eso no es una ofrenda grata. Eso no es una ofrenda agradable delante de Dios. Los están robando en el nombre de Dios y no se han dado cuenta. Porque eso sí no trabaja. Ahora, por ejemplo, pudimos recordar Romanos 12:1, creo que es un pasaje muy conocido también. Dice, hermano, les ruego por tanto, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo como un ¿qué? Sacrificio que es vivo, un sacrificio que es santo, un sacrificio que es agradable
a Dios, que es nuestro culto racional o adoración espiritual. Hermanos, hoy como cristianos pues no hacemos sacrificios, pero Pedro sí nos dice que somos un sacerdocio que es santo. Debemos ofrecer sacrificios espirituales que sean de agrado delante de Dios, que sean aceptables, que sean olor fragante. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo está agradecido, porque sabía que esta iglesia había hecho un sacrificio, y ese sacrificio que ellos hicieron fue un sacrificio que fue agradable, que fue aceptable y que fue fragante delante de ¿qué? De Dios. Él se gozaba por sus hermanos, porque al hacer eso, Dios estaba siendo ¿qué? Honrado. Y acumulaba bendiciones, hermano. Y lo interesante aquí es que el contexto, no lo había mencionado así explícitamente, pero quizás usted ya se dio cuenta, el contexto de lo que el apóstol Pablo aquí está hablando, el contexto es ¿qué? ¿Qué es el contexto? ¿Ah? El dar. El dar o la ofrenda. Ofrendo. También sirve. Ofrenda. Ahí está. Yo puedo entender que a veces a la gente o en las congregaciones no les gusta que hablen de la ofrenda de dinero por el concepto que tienen de allá, de que en las iglesias le roban el dinero a la gente. O sea, tiene ese concepto. Y de hecho, quizás no estoy autorizado a decirlo, pero pues bueno, no voy a decir los nombres, pero un creyente llegó a los pies de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque su padre empezó a ir a una iglesia cristiana y dijo, yo voy a ir a ver dónde es que le están robando el dinero a mi papá, dijo. O sea, porque esa era la idea. La gente dice, iglesia cristiana, allá roban dinero. Entonces la gente, pregúntele a cualquiera fuera, la gente tiene esa idea de que en las iglesias cristianas le robamos el dinero. Entonces, este creyente fue con esa intención, pero Dios tenía otra intención. Lo salvó. Y hoy lo tiene sirviendo al Señor y a su familia. O sea, pero el hecho de que algunos manipulen la escritura para robar a la gente, no significa de que la palabra de Dios habla de la responsabilidad que tiene la iglesia de Jesucristo de ofrendar y de responsabilizarse en la hora de ofrendar, y que la iglesia debe hacerlo con toda generosidad. Y por eso es que, por lo menos en lo personal últimamente, me ha alegrado poder estudiar o predicar. Ya llevamos creo 1 o 2 años predicando expositivamente, versículo por versículo, porque hay temas que a uno le toca tocar y hay otros temas que usted no puede evitar. Y eso lo tenía muy bien en mente cuando empecé a preparar los estudios sobre el Sermón del Monte. Va a tocar que predicar temas que honestamente nunca he predicado. Y tengo, casi 17 años predicando la palabra como pastor y nunca las voy a predicar, o yo me voy a tocar predicarlos. Pero este es el caso aquí. Porque el contexto es ofrendar, ayudar. Y cuando abordamos esos temas, pues no hay forma de sacarlos y usarlos como un pretexto, porque el contexto no lo impide. Entonces Pablo aquí está agradeciendo a la iglesia porque están dando de una forma generosa. Por eso le pusimos título, un corazón dadivoso. Y aunque estoy hablando del tema, no porque el pastor quiere que empecemos a dar, no, simplemente tocó el tema de que toca que dar. Y como testimonio, digamos que Dios ha sido fiel con nosotros. Nosotros duramos
8 o 9 semanas sin congregarnos. 9 semanas sin congregarnos. Y ustedes, como congregación, saben, yo hice una recomendación al principio de la pandemia y más nunca volví a hablar sobre ofrendas ni nada. Más nunca volví a decir nada por 9 semanas. Yo en la internet vi mucha gente. Ay, hermanos, no se olvide, hermanos, lloren y lloren. Yo guardaba silencio y solo decía, Señor, tú eres fiel. Vamos a ver si ha enseñado bien tu palabra a la congregación. Bueno, gloria a Dios, porque cuando nos reunimos nuevamente, Dios pues contestó y vio de que por lo menos una gran mayoría de esta congregación ha ido aprendiendo a dar generosamente y sin que tenga un policía atrás diciéndole, ya tiene listo lo de esta semana, ya tiene listo lo de esta semana, ya tiene listo lo de esta semana. Y yo quiero que al ver usted este pasaje, hermano, entienda esa bendición que es dar generosamente. Y cuento el testimonio simplemente porque nos toca el tema. Si no, no lo hubiera contado, me hubiera quedado calladito. No hubiera dicho nada. Pero, miren, ahora, aquí nos encontramos con el versículo 19, que es otro versículo muy bueno para manipular a las personas para que den dinero. Pero hoy yo lo voy a colocar en el contexto correcto, ¿no? Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Alabado sea el Señor. A ver, los de 100 para acá y los de 50 para acá. Los de 20 no. Pidan prestado para que sean de 50 y de 100. Pablo lo que está diciendo aquí es muy simple. Él le está diciendo, sé que ustedes dieron con sacrificio. Eso es lo que está diciendo. Yo sé que ustedes dieron con sacrificio. Yo sé que ustedes dieron con generosidad. Sé que dieron todo lo que tenían, que ahora están en necesidad. Yo estoy seguro de que Dios va a suplir esas necesidades que ustedes tienen. Nada que ver a lo que usted escucha por ahí muchas veces como usan este pasaje. Ustedes han acumulado una cuenta espiritual, Dios va a suplir. Como fue una ofrenda con olor fragante, un sacrificio y fue aceptable y agradable delante de Dios, Dios suplirá todas tus necesidades. Todas las necesidades que ustedes dejaron de suplir para aportar para el ministerio, y que recuerde que no lo hicieron una sola vez, lo han hecho en qué, en varias ocasiones. Mire, para los filipenses el dar para la obra del Señor, se lo voy a poner de esta manera, era un estilo de vida. Para ellos dar era un estilo de vida y lo daban con generosidad. Y Pablo dice, todas sus necesidades. Todas las necesidades que ustedes dejaron de suplir, Pablo dice, Dios las va a suplir. Y aparte de eso, también va a suplir sus necesidades espirituales. Entonces, si usted cosecha, si usted siembra, ahora, pregunta, ¿qué tanto supliría Dios? ¿Será que Dios solo me suplirá mis necesidades espirituales mientras me muero de hambre porque lo di todo para Él? Bueno, no. Él suplirá todas sus necesidades. ¿Hasta qué punto? Bueno, el pasaje dice, ¿dónde está? Mi Dios suplirá según sus riquezas en gloria. Pastor, ¿cómo entendemos eso? Bueno, una forma fácil de entenderlo sería, si yo le digo a un hombre que tiene rico, dame de tus riquezas, él me puede dar unos cuantos dólares, unos 3, 4, 5 dólares y me despacha, listo ya. Eso es darme de sus riquezas. Pero cuando yo le digo, deme conforme a sus riquezas, bueno, ya tendría que sacar por lo menos unos 20,000 dólares, ¿no? Y decirle, aquí están sus 20,000 dólares.
Cuando Dios da, Dios no da una miseria. Dios no le da de sus riquezas. Dios da conforme a sus riquezas en gloria. Pastor, ¿y cuáles son las riquezas en gloria de Jesucristo? Su reino eterno. ¿Usted creyó que le iba a decir que le iba a dar $100,000? ¿Billete? No. Para que le digan eso tiene que ir a otro lado. Es conforme a su riqueza en gloria. Pastor, ¿y cuál es la riqueza del hermano? Su reino, que su reino es eterno. Si me da $100,000, créame que me los voy a gastar. Y cuando se me gasten los $100,000, ¿qué va a pasar? Voy a tener que empezar a pedir otros $100,000. La gente dice, ay, es que si yo tuviera el 5% de lo que gana el basquetbolista, no sé cuál estará ahorita mejor, LeBron James. LeBron James, si yo ganara el 5% de lo que ganara LeBron James, yo estaría tranquilo, feliz de la vida sin hacer nada. Bueno, si usted ganara lo mismo que él ganara, él tendría la misma preocupación que él tiene él ahorita. ¿Cómo hacer para mantener ese dinero para que no se me acabe? ¿En qué lo tengo que invertir para que ese dinero no se me acabe? Bueno, Jesucristo está prometiendo eso. Jesucristo está prometiendo un reino eterno. Esas son las riquezas de Jesucristo. Es la gloria de Dios. Hermanos, eso es una gran verdad. Esa es la razón por la cual el Hijo de Dios no piensa primeramente en lo que come, en lo que bebe o en lo que viste, sino que el Hijo de Dios primeramente piensa en ¿qué? En las cosas de arriba, en Dios y su justicia. Primeramente. Porque si yo me ocupo del reino de Dios, Dios se ocupa de lo demás. Hermanos, es glorioso. Él va a proveer. Y vuelvo y lo digo como lo estudiamos las semanas atrás. Muchos de los que estamos aquí tenemos más que techo y vestido. Así que hay razones suficientes para decirnos, Señor, yo me voy a seguir ocupando de tu justicia y de tu reino. Hermano, que el pecado de la avaricia cuando toque a la puerta, porque a todos nos toca el pecado de la avaricia a la puerta. A todos nos toca de una u otra manera. Podamos reaccionar con la palabra de Dios y defendernos con ella. Colosenses 2:3 dice, todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento se encuentran presentes ¿en quién? En Cristo. En el capítulo 1 de Colosenses, versículo 19 dice, agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud, hermano. Tenemos todas las riquezas posibles en Cristo Jesús. Nadie nos las puede quitar. Hermano, no son perennes, son eternas, no son pasajeras. Lo que el mundo nos ofrece es pasajero. Tremenda bendición. Ahora, si tenemos versículos más. Bueno, leamos después pues a los que les gusta el billete, hablar de las riquezas. 1 Corintios 1, 4 y 5 dice, gracias Dios, gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Mire este versículo, porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, aleluya, en toda palabra y en toda ciencia. Y Pablo en Efesios dice, bendito nuestro Padre que nos bendijo en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, hermano, ¿de dónde viene la satisfacción del creyente? Bueno, viene de confiar en la providencia de un Dios soberano. Viene de estar satisfecho en Cristo, en lo poco o en lo mucho. Viene de ser independiente de las circunstancias que estemos pasando. Viene de ser sostenidos por el poder interno que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas mientras habita en nosotros. De allí viene la satisfacción. Ahora, pregunta hasta allí o comentario. Ahora,
Déjeme darle 7 cositas aquí rápidamente, ya que el contexto de nuestro pasaje es sobre el dar. Vamos a mirar algunas cosas que fluyen del dar en este pasaje para la obra del Señor en la iglesia. Lo primero es que el dar debe ser un dar de corazón. Versículo 10. O sea, en esta sección del 10 hasta el 19, que es donde el apóstol Pablo da esa gratitud. La primera cosa que usted tiene que tener en cuenta a la hora de ofrendar es que debemos dar de corazón. Versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, porque ya que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice que dieron porque su preocupación se reavivó, nació de su interior, su ofrenda no fue una obligación. Hermano, cuando usted ofrenda, cuando usted da, no tiene que ser bajo obligación, no tiene que ser bajo amenaza, ni tampoco bajo promesas de que algo le va a pasar. No, Pablo dice que no demos por necesidad. Dios ama al que da con un corazón alegre. Así que cada vez que usted piense en dar, dé con un corazón alegre. Segundo, debemos dar cada vez que se presente la oportunidad. Versículo 10. Dice, al final dice, pero os faltaba la oportunidad. Pablo lo que está diciendo allí es que cuando tuvieron la oportunidad de dar, ¿qué hicieron? En vez de esconderse, aprovecharon la oportunidad y dijeron, vamos a ¿qué? A dar. Ese es el punto, iglesia. Cuando Dios te da la oportunidad de dar, pues aprovecha y da. Debes dar. De hecho, la Biblia dice que debes dar según hayas que prosperado. Cuando tienes los méritos, cuando tienes los medios y la oportunidad, entonces pues dice, aquí voy a dar. En tercer lugar, cuando damos, pues sirve para los que sirven en la obra de Dios. Versículo 14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, cuando tú y yo damos, pues ayudamos al sostenimiento del siervo de Dios. Pablo habla a los corintios de los derechos que tenían los apóstoles de recibir. Miren lo que le dice a los corintios. Dice, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Y también le dice, ¿usted cree que le pondrás bozal al buey que trilla? O sea, no. Entonces, cuando tú y yo ofrendamos, nuestra ofrenda sirve para el sostenimiento del siervo de Dios. En cuarto lugar, nuestra ofrenda debe ser consistente. Versículo 16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Debe ser consistente en lo que creemos. Pablo dice, me diste en más de una ocasión. Cuando los demás no quisieron dar, ustedes sí me dieron. Y Pablo dice, si ustedes hubieran tenido la oportunidad antes, eso es lo que dice el versículo 10, lo hubieran hecho. De hecho, en 1 Corintios 16, versículo 2, que también es un versículo que se lee mucho, dice, deberíamos dar, hermano, cada primer día de la semana, según hayamos prosperado. Sé que a algunos casi no nos gusta ofrendar, pero según hayamos prosperado, la responsabilidad es dar constantemente. En quinto lugar, debemos recordar que al ofrendar es espiritualmente beneficiosa, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo aquí, cuando usted ofrenda y cuando usted lo hace con de la forma bíblica correcta, es beneficiosa espiritualmente. Versículo 17, no busco dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo lo que está diciendo aquí que el haber ellos dado estaba aportando a esa cuenta espiritual y que ellos iban a ser ¿qué? Recompensados, como ya lo dijimos. Uno podría pensar aquí, o sea, y no
usándolo como una motivación a usted, sino como algo de reflexión. Yo sé que queda en cada quien, pero va a quedar en base a la naturaleza. ¿Qué hace con su dinero? Pero ¿usted qué prefiere? ¿Ser beneficiado materialmente o beneficiado espiritualmente? ¿Qué quiere? ¿Bendición temporal o bendición eterna? Y esto no es para manipularlo, sino para llevarlo a reflexionar en base a lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los filipenses. O sea, que yo quiero que abunde fruto espiritual en sus vidas. En sexto lugar, cuando damos debemos hacerlo generosamente. Pablo dice en versículo 18, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, el olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo dice, recibí todo lo que me enviaron. Lo que me enviaron con generosidad, es decir, lo que me enviaron sin esperar nada a cambio. Normalmente pensamos a veces en el 10% de nuestros ingresos. Yo pienso que puede ser un buen comienzo y no una regla general. Creo que un día hablamos de esto, pero cuando se trata de la obra de Dios, cuando tiene un entendimiento claro del dar, usted no depende del 10%. Recuerda cuando hablamos de esto, que tuvimos una serie de predicaciones en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel tenía que diezmar. No sé de dónde sacamos el 10%, pero ellos en realidad daban casi un 23%, porque tenían 2 diezmos que daban al año de 10% cada uno, y uno que daban cada 3 años. Eso da un total de que ellos daban un 23%. Imagínense, si usted le dice a la gente hoy, tienen que dar el 23% de su sueldo a la hora de ofrendar en la iglesia. No, de hecho, si nos acusan de ladrones, con esto nos demandan. Aparte de ello, habían ofrendas voluntarias que ellos hacían. Aparte de ello, también tenían los famosos sacrificios de primicias. Y ya claro, ¿no? Si a usted hoy le están pidiendo primicias en algún lugar, aquí por lo menos no, pero en algún lugar le están pidiendo primicias, lo que le están es robando, porque eso ya no tiene nuestra primicia fue Cristo y ya listo, se acabó, apuntaba a Jesucristo, no hay que andarle pidiendo primicias. Pero si quieren dejarse robar, pues ya es otra historia. Pero creo que yo por lo menos en lo personal, no debería decirlo, pero lo voy a decir, pues en lo personal entendí, cuando entendí esto de lo que el pueblo de Israel daba y de que estamos bajo la gracia y que en la gracia Dios pide más de nosotros, yo me salí del concepto del 10 y empecé a dar más del 10 en lo personal, cuando entendí ese concepto como familia. Entonces, porque recibí de gracia. Pablo dice, según haya prosperado, recibí de gracia, pues entonces voy a dar también de gracia. Entonces no es limitarme a un concepto y eso, y menos entrar en la manipulación de que a la gente le van llevando hasta la cuenta de qué semanas no vino y cuánto debe y luego le pasan el bill. O sea, yo no sé eso, de dónde, qué base bíblica hay para semejante sinvergüenzada, porque eso es una sinvergüenzada total. Pero como no quieren tocar el ungido de Jehová, no sé tampoco dónde sacan eso, pues prefieren que los roben. Y por último, que podemos aprender en este pasaje sobre la ofrenda, es que la ofrenda es un acto de adoración espiritual. A veces vamos a la iglesia y uno dice, bueno, yo no canto porque no me gusta esa canción. Bueno, pues que no es para usted. No canto o no levanto las manos porque aquel la levanta o esto y lo otro. O sea, la verdad que mi adoración a Dios no depende de si aquel canta o no canta, si la canción me gusta o no me gusta. Es mi responsabilidad orar, adorar a Dios. A la hora de ofrendar es lo mismo. O sea, yo no ofrendo porque la iglesia de la esquina roba. Bueno, o sea, la iglesia de la esquina roba, puede ser que aquí roben, donde sea que roben. Mi responsabilidad es
ofrendar delante de Dios tiene que ser agradable delante de Él, porque esa es mi responsabilidad. Muchos dicen, es que yo no ofrendo porque yo le doy a los pobres. En vez de ofrendar aquí, yo doy a los pobres. No sé cuál es el sustento bíblico para semejante mentira, para no decirle herejía. Bueno, herejía es desviarse de la verdad. O sea, eso es mentira. Sí, si usted quiere ofrendar a los pobres, ser misericordioso con ellos, muy bien, sea misericordioso con ellos, pero eso no le libra de la responsabilidad bíblica que tiene de que en su congregación usted es responsable de ¿qué? De ofrendar. Así que si usted por alguna razón se encuentra con algunos que tiene esa teología medio rara, dígale por favor, arrepiéntase hermano, porque eso no es bíblico. Somos responsables, yo lo hemos mirado a ofrendar, y nuestra ofrenda tiene que ser constante, no es por acá, es que usted se le acuerde. Bueno, si cada de vez en cuando Dios lo prospera, pues entonces pues listo, de vez en cuando Dios lo prospera. Pero si usted es prosperado constantemente, su responsabilidad bíblica es constantemente que ofrendar, hacerlo de corazón y entender que eso es un acto de adoración a Dios. Así que si usted es tacaño y quiere utilizar lo que hacen afuera o los pobres para no darle a Dios lo que tiene que darle a Dios, pues hermano, su responsabilidad es ofrendar. Ore para que el Señor le quite esa tacañería. Así que hermano, debemos ser dadores felices, dadores como los filipenses, dadores como el apóstol Pablo, y estar más preocupados por el bienestar espiritual que por el bienestar físico. Creo que el apóstol Pablo era un dador alegre, y él lo experimentó y enseñó eso a las iglesias, y por lo menos la iglesia de Filipo reaccionó de esa manera. Preguntas, comentarios. Si tiene pregunta, levante la mano y el hermano del micrófono se acercará a usted. ¿Comentarios? Ok. Gloria a Dios que todo quedó claro como el agua. Entonces, si Dios nos da vida, el próximo miércoles cerramos nuestro largo estudio del libro de los Filipenses. Y mientras nos preparamos a nuestro próximo estudio, para luego en unas semanas abordamos entonces Colosenses, si Dios nos da vida. Amén. Pongan sus pies para terminar una oración. No sé si los hermanos que estaban en línea tienen alguna pregunta o alguna petición. Si hay una pregunta, ópale, hay una pregunta. ¿Pregunta o petición? Ok, una petición de oración. Ok, entonces ahorita vamos a orar por esa petición de nuestros hermanos. Pero vamos a cerrar esta sección con una oración. Padre, gracias por la vida del apóstol Pablo. Gracias por lo que tú hiciste en su corazón. Y porque su vida nos lleva, Señor, a vivir para ti. Señor, nos lleva a examinar nuestra vida y preguntar si verdaderamente el mismo poder que operaba en él es el mismo poder que opera en nosotros. Señor, que como creyentes, si nos estamos escudando, Dios, en las malas aplicaciones de tu palabra en algunos lugares en cuanto al ofrendar, Señor, Padre, que quizás al verlo desde un contexto bíblico, Señor, podamos entender que sí es una responsabilidad, que somos responsables de ofrendar, que debemos hacerlo con un corazón dadivoso, debemos hacerlo constante, entendiendo, Señor, que tiene beneficios espirituales, oh Dios, y que es un acto de adoración delante de ti. Padre, gracias. Permite que tu palabra que fue plasmada en cada corazón hoy pueda dar ese fruto, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar...